tener esa compulsión de contemplar nuestra situación existencial. O sea, que estamos flotando en una roca en el espacio infinito y no sabemos qué está pasando y no sabemos de dónde venimos, no sabemos ni para dónde vamos, no sabemos qué está pasando. Y yo soy el tipo de persona que digo, en el momento que se aproxima un aburrimiento o que se aproxima una ansiedad trivial, yo digo, espera, zoom out. Estamos en una roca flotando en el espacio. ¿Qué coño significa esto? ¿Es relevante o no? Y entonces en ese momento digo, ok, la respuesta a esta pregunta está en este poema. La respuesta a esta pregunta está en esta canción. La respuesta a esta pregunta está en un momento de delirio sagrado, donde conecto con algo romántico y espléndido. Y para mí eso es como que me resetea. O sea, y como te digo, soy una persona sistemática. O sea, que cuando conecto no es solamente gracias, chao, es ok, qué interesante. Vamos a ver how do we unpack this? ¿Cuál es la mecánica que podemos utilizar para catalizar este tipo de experiencias y esta relación con lo sagrado como una parte de nuestra vida, como parte de nuestra dieta, como parte de nuestra rutina? Paradójicamente, que lo trascendental sea parte de nuestra rutina. Hoy platicaré con un amigo cuya voz y energía ha inspirado a millones a mirar la vida con asombro. Jason Silva es futurista, cineasta, speaker y creador venezolano-estadounidense, conocido por series como Brain Games y Origins en National Geographic, y por su proyecto digital Shots of Awe, que me fascina, donde fusiona ciencia, filosofía y poesía en explosiones de creatividad que invitan a repensar qué significa ser humano. Pero lo más fascinante de Jason no es solo la manera en la que explica la mente, la tecnología o el futuro, sino cómo logra despertar en nosotros una sensación de lo sublime, ese vértigo de sabernos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Con su estilo apasionado y muy contagioso, nos recuerda que la curiosidad es un motor, que la creatividad es un puente y que la vida misma puede experimentarse como un estado de arte y asombro constante. Hoy platicaremos con él sobre creatividad, sobre vivir con asombro, sobre lo humano en la era digital, sobre la unión entre la ciencia y la espiritualidad y sobre cómo regresar a ese delicioso estado de flow creativo que hace que se disuelva el tiempo, ese instante eterno donde dejamos de sobrevivir y empezamos a vivir. Querido Jason, gracias por estar acá. Qué bueno que se nos armó. ¡Wow! Tengo aquí piel de gallina con esa introducción tan hermosa. Marión, Es de todo gracias. corazón, de todo O corazón. sea, yo sabía desde que nos conocimos que iba a ser una conversación maravillosa. Obviamente he visto tu podcast, pero esa introducción, wow, qué hermosura. Gracias. Con todo el amor, con En todo el amor. serio. Llevamos planeando este episodio que un año y por Sí, agendas, por vivir en diferentes lugares, no se total. había cuadrado, Ay, me pero muy encanta. emocionada de ya estar aquí, También. de Gracias. tener este espacio para poder platicar y adentrarnos en Sí, todo lo que es este mundo de creatividad y asombro. A es así. mí me encantaría abrir este episodio preguntándote, ¿cómo fue el momento que recuerdas que conectaste con esa capacidad de asombro y te impresionaste a ti mismo de lo que estabas viendo? Yo creo que siempre he sido una criatura de la intensidad. O sea, yo creo que desde chamo, em, chamo significa joven en Venezuela, por cierto, eh, me crié, o sea, con un padre que hacía motocross, entonces paseábamos muchísimo en moto o en lancha, en barco. Mi papá siempre una persona de mucha velocidad, entonces había mucha adrenalina, intensidad como parte de mi experiencia somática de niño. Y mi madre es artista y poeta y profesora, entonces había mucha literatura, muchas ideas, mucha creatividad, mucho teatro, mucho cine. Entonces yo había una diferencia muy intensa entre, vamos a decir, la experiencia cotidiana, la percepción cotidiana y la percepción intensa. O sea, de estar en el mar, de estar en la playa, de estar en la moto, o sea, de estar leyendo un libro, viendo una película y sintiendo algo de una, no sé, una intensidad, una lucidez que era diferente a lo cotidiano. Y pienso que de niño me di cuenta que me gustaba más una forma de percibir el mundo más que la otra. Y yo decía, o sea, yo no, la percepción ordinaria, o sea, la percepción sin esfuerzo, la percepción nihilistic, la Sí. nihilista, o sea, para mí era como,
no, o sea, o sea, me causaba depresión, me Claro. causaba mucha ansiedad. Sí. No prende, ¿no? Sí, La no, otra te exacto. conecta, te Y te prende. pone presente. O Sí. sea, yo no sé si en español utilizamos la palabra ruminación, Ujú, rumination. sí. O sea, pero me parece que para mí, cuando no había intensidad de percepción, cuando no había lucidez, cuando no había asombro, lo que había en vez de eso es ruminación, Mm, ansiedad. Y además criándome en Venezuela con la ansiedad presente de un país tan claro. inestable, la criminalidad, la ansiedad de los Ujú. robos, los atracos y esto. Entonces para mí era un refugio. O sea, el Mm. asombro, los estados de conciencia alterados, siempre fueron un refugio para mí. Me encanta, porque además creo que en esos estados de refugio es en donde ya una vez que llegamos ahí, nos damos cuenta que estábamos en un estado de ansiedad. Y cuando vives en la Exacto. ansiedad, a veces ni siquiera te das cuenta, ¿no? Es Total, como esa famosa frase de el total, pez no se da cuenta que vive en el agua, ¿no? Hasta que total, se sale el agua. total. Qué Em, bello. Me encanta mucho tu canal de YouTube, el de Shots of Awe, Mm, ¿no? Y mm, cómo describes desde una forma filosófica, ujú. por una forma muy inspiracional, un poco en dónde está esta conexión que tenemos el ser humano con algo más allá. Sí, total. Cuéntame un poquito acerca de eso. Sí, bueno, porque esta conexión con el asombro, con la intensidad, con ese más allá, como te digo, de niño ya había ese espacio Ujú, y esos portales a través de los deportes extremos o la literatura o ujú, el cine que me llevaban a esos espacios. Pero luego uno se hace de repente adolescente y entras en ese mm, mundo de tratar de ser cool con los chamos y no sé qué vaina y el ego y el estatus y todas esas cosas. Y eso como que te sacan de esos claro, portales del asombro y la sí. lucidez. Y yo creo que lo que ocurrió es que descubrí la marihuana. Mm, No vamos a empezar a hablar de estados de conciencia alterados, pero yo escribí un artículo ujú, para el periódico de mi escuela. ujú, Creo que estaba en el tercer año de bachillerato. ujú, Y el artículo se trataba sobre el cannabis, ujú, sobre la marihuana y los mitos y las realidades y los usos terapéuticos. Y estudié mucho sobre también la relación entre estados de conciencia alterados y las artes, ujú, los músicos de jazz y los cineastas, especialmente la era de los años 60, la contracultura, el counterculture, que fue la era donde mi mamá se crió ujú, y por lo tanto fue la música que yo me crié escuchando. Entonces yo siempre sentía una conexión con esos espacios y luego de escribir ese artículo, decidí que quería probar la marihuana. Y en ese tiempo en Venezuela se toma mucho alcohol, se toma mucho ron, o sea, las borracheras son parte de la adolescencia. que además eran Y borracheras intensas, ¿no? sí, una de las Era, fiestas, una sí. borrachera, o sea, pero yo como que aprendí como que el alcohol era divertido, pero no me gustaba la resaca, no me gustaba cómo Ujú, afectaba la dormida. Entonces yo estaba buscando como que otro portal. Y yo estudié en una escuela internacional, entonces había múltiples puntos de vista, múltiples culturas mezclándose, había vamos a decir, una cultura muy psicodélica en mm, mi bachillerato. Y entonces, bueno, yo probé la marihuana en el segundo año y fue una revelación para mí. O sea, fue una de esas personas hipersensibles donde me abrió el mundo, me abrió la cabeza y me abrió un espacio de recordamiento. claro. O sea, no era que era un espacio nuevo, sino que era como lo dicen, un remembering, un Ujú, recordamiento donde yo decía, ah, wow, yo he estado aquí antes. Esto me recuerda a estos estados de lucidez y asombro de cuando era más joven, cuando estábamos haciendo motocross, cuando estaba viendo la película, estas películas de los 80, sí, la historia sin fin, The Goonies. Y yo me decía, sí. wow, estoy en el espacio de la historia sin fin. Así es como se sentía cuando yo veía la historia sin fin. Entonces, tú sabes, ese lado metódico mío decidió inmediatamente empezar a crear rituales Ujú, todos los viernes con mi mejor amigo. Invitábamos a 4 o 5 personas a mi casa y hacíamos unos salones inspirados por el existencialista Baudelaire. ujú, Y Baudelaire hacía lo que llaman unas fiestas de hashish, unas ceremonias de hashish, donde invitaban a todos los artistas y los poetas y los escritores en París en los años 20 ujú, y hacían estos rituales con el hashish y exploraban, vamos a decir, la conciencia interna, claro. la creatividad, la espiritualidad, whatnot. Y entonces eso para mí fue, o sea, el ritual le dio como un esqueleto, como un formato, vamos a decir, sostenible Mm, para poder entrar en estos espacios y explorarlos. Y yo creo que de ahí salió para mí un deseo de utilizar estas energías que uno ujú, catalizaba, estas aperturas de conciencia y como que direccionarlas de manera productiva. Y yo siempre fui cineasta, yo siempre tenía una cámara, siempre estaba grabando videos con mi hermano, produciendo videos desde pequeñito. Entonces empezamos a grabar nuestras sesiones y a ujú, entrevistarnos cuando estábamos en estados de conciencia alterados y luego los veíamos el día siguiente y estudiábamos
esos espacios donde estábamos fuera del tiempo. Había estábamos un nivel de como que soltarse, desinhibirse, que yo decía, wow, o sea, algo está ocurriendo aquí que parece música. Y son estos espacios donde los músicos entran cuando están en los estudios de música, o sea, ese flow, esa libertad, y se convirtió en algo para mí que no era... It was not like a throwaway thing. No era algo para olvidarme el día siguiente, sino era algo para estudiar, para cultivar, para procesar, para integrar, para reflexionar. Y, o sea, como que, no sé, como que dicen que uno lo tiene interno. Yo era un buscador siempre de algo más allá de lo obvio. O sea, Claro. y además, lo obvio para mí no era suficiente. O sea, el ser humano crece, envejece y muere. Y yo decía, no. Hay algo más. Sí, tiene que haber algo más. Y Sí. la religión te lo ponía como de manera muy estricta. Te decían, estas son las reglas, esto es lo que significa la trascendencia, no es experiencia directa ni personal ni interna, sino es lo que dice tal libro. Y yo decía, no, yo estoy buscando un espacio fenomenológico, direct experience, experiencia directa de lo trascendente. Y para mí lo trascendente era este espacio de la música, del cine, o sea, lo que ocurre en el interior, cuando el interior y el exterior se unen y vivimos afuera del tiempo y retornamos al jardín de Edén. O sea, Totalmente, que además esa conexión de cuando estamos total. completamente inspirados. Y hay muchísimos músicos y creo que hoy en día tenemos grandes piezas de arte gracias a estos estados alterados en la historia que nos han dejado composiciones sensacionales, poesía, letras, reflexiones, ¿no? De poder ver el mundo desde otro punto de vista y ayudarnos a cuestionar, porque si tenemos, digamos, diferentes sistemas que lo que primero que te dicen es no te cuestiones, ten fe, esto es lo que es, como que cómprate este paquete, ¿no? ¿Qué pasa con todas las demás aristas o miradas que podemos tener alrededor de diferentes formas que podemos vivir la vida? Que quizás para algunos te acercan más a la felicidad, un estado de éxtasis, de plenitud, que otros tipos. Yo pienso que nuestra percepción, obviamente, es, vamos a decir, orientada alrededor del sobrevivimiento, survival. Entonces, las presiones socioeconómicas, las presiones egotísticas, las presiones de tener estatus, de hacer logros, o sea, nos hace vivir en un espacio muy transaccional, lo que el filósofo Martin Buber llama I-it. Entonces, todas las personas son a means to an end, o sea, todos somos instrumentos que utilizamos uno al otro, o sea, yo te pago, tú me das, tú me pagas, yo te doy, o sea, una conciencia servicial e instrumental. Y me parece que el arte nace cuando conectamos con espacios, lo que llama Martin Buber, I-thou, o sea, donde la gente no es a means to an end, la gente no es un instrumento para explotar, sino una persona con quien colaborar en una visión alternativa que no tiene nada que ver con el sobrevivimiento económico, sino con una expresión, con un canto, con la música. Una vinculación, una conexión con ellos. Total, y como decían los surrealistas franceses en los 20, creo que se llamaba Artaud, el apellido Artaud, que para entrar, para abrir estas perspectivas, los surrealistas tenían un sistema sistemático de delirio de los sentidos, o sea, de sacarnos de la matriz, o sea, del default world, como lo llaman, y lo que llaman el systematic derangement of the senses, o sea, un delirio sistemático de los sentidos para entrar en espacios sinestéticos, donde sentimos la música, donde vemos las cosas con otra dimensión, con más color y yo pienso que si no existieran esos espacios, no hubiera arte, no hubiera música, no hubiera poesía. O sea, el ser humano siempre ha estado orientado alrededor de eso. Mientras trabajamos en lo transaccional, mientras vivimos en lo socioeconómico, una vez a la semana quizás rezamos o nos conectamos y siempre hemos encontrado refugio en estos estados. Pero sin embargo hemos perdido, vamos a decir, ¿cómo se dice literacy en español? O sea, una capacidad de conocer el lenguaje, de tener capacidad de alfabetizarnos sobre cómo entrar en estos espacios de manera sistemática. Y de manera constante. Total. Muchos diferentes autores hoy en día, desde una Rebecca Campbell hasta desde Gabby Bernstein, ¿no? Diferentes autores están hablando de la importancia y la necesidad de tener estos encuentros, estas conexiones constantes, casi ritualísticas en el día a día en nuestra vida. ¿Por qué? Porque una vez que, no sé, si diario te sientas a meditar o diario sales a un paseo en bici o diario conectas con la naturaleza, entonces eventualmente tu día empieza desde un punto de vista mucho más conectado. ¿Qué pasa? Que muchas veces la sociedad allá afuera está diseñada en cierto sentido como cierto efecto, ¿no?
nos termina desconectando. O sea, el Claro, hecho de nosotros estar viviendo conectados, ya sea que sea a través de cannabis o sea a través de otro ritual que cada quien quiera, porque cada quien puede conectar en diferentes formas, claro. nos lleva a este estado primero de inspiración, de asombro, de Ujú, creatividad, ujú. de conexión, de analizar la vida desde otro punto de vista y a no sentir la desolación, la soledad que genera mucho y la productividad que genera mucho la sociedad moderna. Total. Que esa es la ironía de la modernidad. O sea, Ujú. yo por un lado celebro, obviamente, la innovación y celebro el progreso del ser humano, o sea, la medicina, la tecnología, los instrumentos para expresarnos y Ujú. comunicarnos. O sea, es milagroso. O sea, Sí, la tecnología, el progreso es milagroso. La modernidad es milagrosa y psicodélica y trascendente ujú. cuando vista por el lente correcto. Sin embargo, la ironía es que si no tenemos una relación con lo trascendental, entonces no vemos lo milagroso que nos rodea, Exacto. primero que todo. Y segundo que todo, con toda la riqueza a nivel mundial que existe hoy en día, más personas se están muriendo por suicidio Ujú. que por guerra y por desastre natural combinado. Esos son números Ujú. creo que del UNICEF o Sí. del United Nations. Entonces, la gente se está suicidando. Y además creo que el sector más vulnerable ahorita está siendo hombres jóvenes. Bueno, te pones a pensar, Ujú. imagínate. O sea, con tu vida apenas comenzando, tienes todo por delante, oportunidades infinitas, quizás aventuras infinitas, Sí, curiosidades infinitas, y tú vas a decir, no, que prefieres terminar todo. O sea, es una una tragedia, tragedia. y estoy completamente de acuerdo. O sea, quizás viene de cierto privilegio. eh, Tener esa compulsión de contemplar nuestra situación existencial, o sea, que Ujú. estamos flotando en una roca en el espacio infinito y no sabemos qué está pasando y no sabemos de dónde venimos, no sabemos ni para dónde vamos, no sabemos qué está pasando. Ujú. Y yo soy el tipo de persona que digo, en el momento que se aproxima un aburrimiento o que se aproxima una ansiedad trivial, yo digo, espera, 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 Ay, zoom out. sí. Estamos en una roca flotando en el espacio. ¿Qué coño Sí. significa esto? ¿Es relevante o no? Y entonces en ese momento digo que la respuesta a esta pregunta está en este poema. La respuesta a esta pregunta está en esta canción. La respuesta a esta pregunta está en un momento de delirio Ujú. sagrado, donde conecto con algo romántico y espléndido. Y para mí eso es como que me resetea. O sea, Mm. y como te digo, soy una persona sistemática. O sea, que cuando conecto no es solamente gracias, chao, es ok, qué interesante. Vamos a ver how do we unpack this? ¿Cuál es la Ujú. mecánica que podemos utilizar para catalizar este tipo de experiencias y esta relación con lo sagrado como una parte de nuestra vida, como Mm. parte de nuestra dieta, como parte de nuestra rutina? Paradójicamente, que lo trascendental sea parte de nuestra rutina. Totalmente. Sí. En estos momentos, Jason, en donde nos pasa a todos que podemos sentir que perdemos el piso, ¿no? Mm, Que entramos ujú. en un lugar oscuro, que sentimos que nuestro centro está perdido. ¿Cómo has reaccionado en esos momentos y qué caminos has encontrado para salir de ahí? A volver a la conexión, a la inspiración, al No, asombro. definitivamente. Para mí la batalla ha sido con mi ansiedad. Ujú. Y yo pienso que obviamente eso se puede interpretar, o sea, chico sensible, chico artístico, criado en Venezuela, donde quizás había mucha incertidumbre política o incertidumbre criminal, o sea, tener ese tipo de miedos como niño, me parece que causa cierto trauma porque tu paz interna de niño, cuando se supone que tienes que jugar en el jardín sin Ujú. ningún tipo de miedo, que no hayas ni siquiera empezado a concebir de Ujú. terrores, los terrores que yo tenía eran terrores basados en realidad, no era Claro, monstruo imaginario, sino era el sí, monstruo que atracaron a mi padre a punta de pistola y se lo claro. llevaron en el carro, o sea, como que entonces yo me acostaba a dormir todas las noches con miedo que se iban a meter en nuestra casa, ¿entiendes? Y Ujú. nuestra casa era una casa bien bonita, en área segura, con vigilancia de la calle, pero con todo eso, o sea, uno vivía aterrorizado. Y yo creo que cuando me mudé a Estados Unidos y empecé a tener éxito, ese tipo de ansiedades no existían, pero la ansiedad era como una memoria física, como un Mm. calambre, como una alergia que de repente te vuelve a nacer en otros contextos. Entonces la ansiedad luego para mí era más ansiedad relacionada con la mortalidad, con la salud. O sea, me convertí en una persona como que no tomaba mucho para yo catastroficar el escenario y asumir lo peor y proyectarme en el futuro con miedo.
Y entonces, o sea, el entrenamiento ahí era aprender a estar en el presente y aprender a apagar la máquina del tiempo mental que se mueve hacia un futuro catastrófico, ¿entiendes? O Claro. preocupado por catástrofes. Entonces, o sea, sí, ha sido mi batalla y mi trabajo. Y para mí la salvación ha sido el arte y la expresión. O sea, como Ujú. dice Carrie Fisher, Es tu agarra camino. tu corazón fracturado y Ujú. conviértelo en arte. Take your Ujú. broken heart and turn it into art. O sea, es como que la alquimia de agarrar la ansiedad y revolverla de manera creativa, metabolizarla y traer coherencia. Como dice Carl Jung, si quieres curar a una persona con psicosis, enséñale a ser creativa. Ujú. Entonces, o sea, necesitamos todo, pienso, un espacio para expresar y metabolizar lo que Sí. tenemos Un internamente. canal de expresión, porque además es la Total. realidad, yo creo que también de muchos niños que pueden vivir en México, en Colombia, en Brasil, en Venezuela, en Medio Oriente, en otros lugares del mundo, ¿no? Que están en conflicto, que están en guerra, que Sí, tienen inseguridad y eventualmente de qué forma podemos sanar más, no solo a las personas, sino también a las infancias. Y creo que el arte es este conductor sensacional a través de este canal de expresión, podemos alquimizar las emociones y total, podemos transformarles. Y al final total. de una experiencia traumática Sí, sale una pieza de arte. total. Sale el libro esperadísimo que se convierte en un bestseller, pero es a través de conectar con esas emociones incómodas, de sentarte y transitarlas para poder crear, ¿no? Total, Alquimizar y transmutar todas total. esas emociones en magia. Es así y pienso que también puede ocurrir un salto cuántico Ujú. en el sentido de que esa alquimia de metabolizar ese dolor o ese trauma, esa ansiedad y alquimizarlo para crear algo creativo, transformacional, eso también, el salto cuántico, es que yo creo que cambia nuestro pasado también. Ujú. O sea, el presente Sí. y lo que hacemos en el presente se convierte en algo en el futuro que luego transforma nuestro pasado, Ujú. recontextualiza y cambia la narrativa interna y puede cambiar hasta nuestra epigenética. Claro, que hasta creo que ahí hasta hay una especie de time entanglement, Sí, ¿no? exacto. Que en física cuántica justo es que, ¿no? Dos líneas del tiempo tocan, y Total. entonces desde tu yo actual puedes sanar a tu niño interior de Correcto. hace 25 Correcto. años, Y ¿no? pienso, y pienso que eso es así. Y pienso Ujú. también que mientras más uno baila en los espacios del arte, la metafísica, Ujú. los espacios de cine, pintura, música, sanación, expresión, yo creo que también estamos en diálogo Ujú. con esas dimensiones, llámalas cuánticas, poéticas, misteriosas, no lineares Ujú. del ser humano, que creo que nos dan una experiencia directa de la parte misteriosa, la Ujú. dimensión misteriosa que está en paralelo, Claro. moviéndose con nuestra vida lineal. Ujú. Ujú. Totalmente. ¿Cómo ha transformado tu relación desde una infancia latina conectada con el alcohol a hoy en día? ¿Cómo es tu relación con el alcohol y cómo es tu relación con otras Sí. sustancias, otro puente que puedas tener? Yo pienso que, o sea, a mí el alcohol siempre me ha parecido fascinante. Yo no tomaba alcohol como que los primeros años de Ujú. bachillerato. Yo era así como que uno de esos chamos que no, yo no hago nada, yo no hago nada. Pero obviamente había cierta envidia Ujú. de la euforia y esa desinhibición que es la forma en que el alcohol soltaba a la persona. Cuando decidí probar el alcohol, creo que tenía como 16 años, también lo hice sistemáticamente. Me tomé 4 shots de tequila, inmediatamente me empecé a tomar agua el resto de la Ujú. noche, pero quería ir de una vez a ver cómo era. Y obviamente esas primeras veces fue espectacular, no te voy a decir que no. Ujú. Yo era un borracho feliz, Ujú. o como dicen en Venezuela, prendido. Ah. Estaba prendido, feliz, pero era en el sentido de que yo era una persona muy seria y eso Ujú. me soltó y me dio una experiencia directa del yo suelto. ¿Cómo es Ujú. Jason cuando está suelto? ¿Cómo es Jason cuando está desinhibido? Sí. Entonces lo que me di cuenta es que la vigilancia que yo cargaba detrás de mi seriedad quizás no siempre era necesaria. Ujú. Y es más, yo iba a estar perfectamente bien, suelto y desinhibido. Ujú. Entonces, lo que sí aprendí es que había algo de valor de soltar esa Ujú. vigilancia, de soltar ese ego y de desinhibirse. Sin embargo, me di cuenta, obviamente, a través de experiencia directa, que el alcohol también es tóxico, es Ujú. venenoso, afecta a la dormida, etcétera. Y soy una persona que le da mucha prioridad a la dormida para la salud mental. Entonces, eventualmente ya decía, no puedo con estas Ujú. resacas, no quiero tomar. La marihuana siempre fue maravillosa, pero tuve que aprender desde el principio a utilizarla como un instrumento Ujú. que hay que respetar.
hasta más que el alcohol, el contexto del cannabis informa la experiencia que tú tienes, que es como funcionan todos los psicodélicos. O sea, como dice el efecto placebo, pero es el efecto placebo con dos motores. O sea, placebos with booster rockets, como dice Michael Pollan, en el sentido de que el placebo dice que lo que tú esperas que va a pasar es lo que va a pasar, pero multiplica eso por 20. Y no solamente eso, sino que lo que va a pasar también es informado por el contexto en donde tú te desenvuelves. Entonces, es como una figura 8, ¿entiendes? Entonces, tú tienes que ponerte lo que llaman a diseñar ajedrez de 5D, 5D chess. O sea, para tú diseñar una experiencia psicodélica o psicotrópica, tú tienes que crear el contexto y la intención y la música y meter todos los elementos con la misma intencionalidad que un director de película. Claro. Mete banda sonora, ciertos filtros a los lentes, ciertos ángulos de cámara, porque todo eso cambia la experiencia subjetiva que tú tienes de la película. Entonces yo digo, bueno, ¿cuál es la diferencia entre una película que estoy editando en una pantalla y la película dentro de mi cabeza mirando hacia afuera? Bueno, yo voy a escoger el casting de la gente con quien quiero estar, las personas, la música, la intención y crear espacios para desenvolverme de manera productiva y creativa. Y, o sea, es una combinación entre teatro improvisational, improvisational, teatro improvisacional, soltarse de manera caótica, tener un ritual religioso y espiritual y practicar creativamente. O sea, la marihuana se convirtió para mí como Bob Marley, que por cierto comparte mi mismo cumpleaños, era mi portal para estos espacios de creatividad espontánea. Claro. Y improvisación. Ahora, otras sustancias he experimentado con el MDMA, pero lo hice más en el contexto con una terapeuta para trabajar ciertas ansiedades que tenía adentro de la piel, pienso yo, que fue maravilloso, pero esa es una sustancia que tienes que obviamente asegurarte que sea pura, que sea administrada por alguien responsable y no creo que lo puedes de verdad hacer más de 3-4 veces al año porque si suelta demasiada serotonina y tiene efectos neurotóxicos si abusas la cantidad. Psilocibina, experiencia alguna, poca, pero ha sido positiva. Y creo que ketamina y nitrous oxide también tuve algunas experiencias, pero la verdad que yo, a diferencia de muchas personas, quizás que abusaron el cannabis y luego tuvieron una relación mala con ella y luego lo dejaron y ahora solamente de repente hacen psicodélicos una vez al año, ceremonias 2 veces al año. Para mí no, para mí el cannabis es algo que yo decía, yo creo que esto se puede utilizar como los músicos y como los músicos de jazz lo utilizaban, o sea, como algo parte de mi vida, o sea, algo que se puede utilizar, no solamente rendirte, sino también aplicarlo y direccionar la experiencia. El otro día estaba leyendo un artículo acerca de justo los músicos en los años 70, que en esa época pues, empezó mucho la guerra contra las drogas. Entonces, mucho el tema de cannabis era como una forma de no cuidarte, de maltratarte, de lastimarte. Y ellos escribían de vuelta en el sentido de decir, hay una línea en donde haces cosas por lastimarte y aquí los rituales que hacemos con los cannabis, decían ellos, es una forma de autocuidado, una forma de plug-in, de estar conectado, de estar inmersivo en esa experiencia, en ese estado de flow creativo, donde hasta en algunos casos varios músicos hasta han reportado que como si una fuerza superior entrara en ellos y fueran alguien más quien compusiera la canción, alguien más quien escribiera ese libro, ¿no? ¿Cómo has conectado tú en estos estados de creative flow? ¿Y qué es lo que has visto que te cambia el estado cuando ya entras y conectas? Es maravilloso, o sea, hay una, vamos a decir, una explicación neurocientífica, lo que llaman el transient hypofrontality, o sea, que básicamente el espacio donde dicen que vive el ego, lo llaman el default mode network, como que se suaviza un poquito. Entonces la parte superconsciente, la parte que es el calculante yo, como que desaparece y lo que ocurre es algo que dicen que action and awareness merge, o sea que es como que la acción y la percepción se convierten en un solo fenómeno integrado y fluido. Y entonces vives en una inmediatez, que es una de las claves que hace el festival Burning Man tan poderoso, lo que llaman immediacy, la inmediatez. ¿Qué significa la inmediatez? Que ya dejas de calcular. Estás viviendo en el presente y estás respondiendo de una manera inmediata a lo que ocurre en el momento.
y esto lo pueden describir los músicos de jazz que hacen mucha improvisación, quizás los actores cuando están en el escenario te pueden describir eso, los atletas de extreme sports cuando están haciendo el snowboarding, esquiando, te pueden contar eso. O sea, eso es un espacio donde sabes lo que tienes que hacer cuando lo tienes que hacer. Y eso, y estás viviendo en tiempo real, diría yo. O sea, estás en el espacio entre action and cut. Estás adentro de la escena, o sea, y te sientes más vivo y te sientes que estás fuera del tiempo. Y para mí, que siempre he sido una persona de las palabras, o sea, más en inglés quizás que en español, pero como dice Maria Rilke, él estaba hablando sobre los niños, pero creo que también se puede decir que las ideas son iguales en estos estados. It comes through you, but not from you, and though it is with you, it belongs not to you. O sea, que tú te conviertes en un canal. Un canal. Tú te conviertes en un canal y toda tu preparación, todo tu estudio, todo lo que has leído, o sea, eso es el material de tu subconsciente, y puedes llamarlo tu subconsciente o la inteligencia universal, o sea, interprétalo como lo quieres, pero hay una lucidez que está accesible. Y entonces aprendes a usarla como un láser. You know? Y para mí eso es maravilloso porque me ha permitido tener una carrera de contenido que he creado ya por más de 15 años. Y yo no creo que yo he escrito un guión en mi vida. O sea, claro, ha sido un canal, todos en tu todo vida. mi contenido ha sido canalizado. O sea, todo ha sido extemporáneo y nacido del momento. Igualito con mis charlas corporativas. O sea, no hay preparación, hay visualización. Yo cierro los ojos y me imagino básicamente lo que quiero comunicar, pero en el momento las palabras salen de una manera espontánea. Totalmente. Es cuando estás conectado y sientes esas palabras que fluyen de adentro hacia afuera. Donde además, lo que se me hace muy impresionante de esos estados es que pasa algo muy interesante donde siento que hay menos mente. Y nosotros pensamos que cuando estás dando una charla corporativa va a haber mucha mente. Sí. Y todo lo contrario. Sí. La mente en algunos casos pasa como al backseat, ¿no? Y alguien más está manejando. Bien y ahí dicho. me da curiosidad saber si es el alma, el espíritu, la energía creativa o lo que sea que estemos, ¿no? Funcionando Sí. como canal para poder, Sí. de repente, hay personas que dicen, es que salió sensacional y ni siquiera fui yo la que lo dije, ¿no? Como que algo pasó en mí y dijo eso. Sí. Yo creo que cuando la gente dice no fui yo, quizás lo que están diciendo es que no fui el yo que está siempre preocupado y Que estoy calculando. acostumbrado. O sea, el que está sobrepensando o preocupándose. Pero para mí, mi interpretación es una sensación de que no es que no soy yo, es que soy más yo. Es que soy Más el auténtico. yo verdadero, desnudo, honesto, vulnerable, transparente, sin esconder nada, expuesto. Y en ese momento como un trust fall, como los músicos que se tiran sobre la audiencia. O sea, te sientes que... Yo lo que sí pienso que ocurre es que entras en un trance quizás o con la cámara o con la persona que te acompaña o si estás hablando en un grupo, una audiencia. Yo creo que tú sientes cuando todos entramos en un trance. Y yo pienso que muchas veces sé lo que tengo que decir porque sé que lo están recibiendo en ese momento. Y algo ocurre. Eso se llama collective effervescence, efervescencia colectiva. Eso es un término de Emily Durkheim, que mucha gente lo describe cuando están en conciertos con bandas, donde es un trance colectivo. Y pienso que muchos de los espacios más exaltados del ser humano ocurren en trance. Somos criaturas de trance. O sea, esos trances son chamánicos, tienen un lineaje histórico, psicodélico. O sea, el trance ha sido parte del ser humano. Es solamente en nuestra era contemporánea que hemos perdido el vocabulario para conversar sobre estos espacios de trance. Y hasta en un concierto. Creo que Claro. también la gente entra completamente en trance. Y tienes a toda una audiencia en público. A veces son 10,000, 80,000 personas juntas. Total. Respirando al mismo tiempo y cantando al mismo tiempo. Se sincroniza todo. El corazón, breath, todo se sincroniza. Brainwaves. Increíble. Me fascina. Sí. Me encantaría también, Jason, preguntarte un poco acerca de tu nuevo proyecto, tu nuevo libro, ¿no? Que además me encanta que toques los temas de creatividad, de expresión libre, auténtica y de estos estados de asombro que creo que cada vez en la cultura creo que debemos de dar nuestros espacios de poder conectar más ahí, ¿no? Cuéntame un poquito cómo salió, cómo vino todo este cambio de sacar todas las ideas de acá, escribirlas en un libro. Bueno, es algo que me ha impresionado a muchas personas
me han pedido, ay, Jason, ¿cuándo vas a escribir un libro? Porque obviamente yo ya tengo el canal de YouTube desde el 2012, 2013, o sea, ya más de 10 años. Y cuando te pones a ver la cantidad de temas que exploro en mis videos, las pastillas de asombro, o sea, como que hay de todo, tecnología, existencialismo, psicología, o sea, pero muchos temas. Y yo lo que le decía a la gente es, bueno, ahí están mis videos, ahí está todo lo que me interesa, cada video es un capítulo, ¿entiendes? Pero ver, sentarme y ponerme a tipear eso, o sea, se me hacía como algo tedio. Y además yo hablo con una velocidad o sea, tengo más práctica siendo extemporáneo con el spoken word que ponerme a tipearlo. Entonces, lo que cambió ahorita fue, bueno, ciertas circunstancias, o sea, tengo una vida más tranquila ahorita, estoy viajando menos, estoy haciendo menos charlas a propósito, porque quería get a little more grounded, como dicen, o sea, encontrar una Digerir el cierta... libro. Sí, y, y encontré unas herramientas que me permitían dictar los capítulos para no tener que tipearlos. Los dictaba y automáticamente me hacía la transcripción. Entonces, eso fue una revelación porque entonces, o sea, en vez de sentarme en un escritorio jorobado por horas y horas y horas, podía estar montando bicicleta. O sea, aprieto el botón y digo, ok, this is going to be a chapter about aesthetic distance y ahorita vamos a hablar del delirio, el delirio sagrado y cómo estos estadios nos permiten expresarnos de una manera mucho más elocuente y podía tener la transcripción instantáneamente y luego lo podía editar y formatear, pero el libro salió de dictación directa, o sea, el libro fue canalizado. Sí. Que además creo fue que fue algo más auténtico porque viene justo de tu estilo. Total, no, y tú lo lees y tú dices, wow. Me está hablando Jason, literal, directo. Te está hablando Jason, exacto. Y el nombre del libro es Delirio Sagrado, Sacred Derangement, el delirio sagrado. Y después el subtítulo es una guía para, vamos a decir, creatividad radical, expresión personal intensa y vivir en asombro. So, outrageous creativity, radical self-expression, and living in awe. O sea, es una guía. Es una guía, una colección de ensayos sobre todos estos temas. Vas a aprender muchísimo. También hay referencias académicas que le dan vericidad a mis intuiciones de experiencia directa. Entonces, es un libro que es fenomenológico, por un lado, o sea, viene de experiencia directa, pero por otro lado, dándole más credibilidad con estos ejemplos académicos que verifican las intuiciones. Entonces, yo creo que a la gente le va a encantar. Cualquier persona que haya disfrutado mis videos durante estos años se la van a comer y está disponible ya por Amazon. Genial, te doy buenísimo. Link. Sí, me encanta. Cuéntame una de las experiencias, como uno de los puntos del libro que más te volaron la cabeza. Hay ciertos capítulos. Hay un capítulo hay una expresión de los años 60 que me gusta mucho. Se llama Feeling Groovy. Groovy es como decir, verga, esto en Venezuela decimos, esto es una nota. Verga, qué nota, no te imaginas qué nota ese sitio, verga, qué tripeo, es otra expresión que usamos en Venezuela, qué tripeo, coño, me tripeo, qué nota. So, groovy, pero en los años 60 representaba estos espacios músicos, intoxicantes, donde había este delirio, pero fue una palabra que también, vamos a decir, los anti-groovy coalition, o sea, la matriz, lo despreciaba. Y entonces me puse a leer mucho sobre unos poetas que existían en los 60 que se llaman los Beat Poets, que incluían a William Burroughs, a Allen Ginsberg, entre ellos estaban también amigos de Timothy Leary. Estos eran figuras de la contracultura de los 60 que estaban como que agitando un despertar en la humanidad. Y una de las cosas que más me gustó sobre Allen Ginsberg es que él describía su espacio mental favorito. Te lo voy a decir en inglés, me ayudas a traducirlo. Su espacio favorito era to be like a floating attention, como atención flotante, desinhibida y flotante, like a rubber duck in the bathtub of the universe. Como un patito amarillo de los de plástico adentro de una bañera del universo. Que es paradójicamente to be safely held, o sea, aguantado seguramente en una bañera, pero abierto a los misterios del universo, que me recuerda mucho a un refrán del mitólogo Joseph Campbell,
que hablaba sobre también el ideal espacio psicológico del ser humano. Lo llamaba el womb with a view. El vientre con ventanas, que es como los niñitos aquí en Ámsterdam en esas bicicletas de cargo. O sea, que estás adentro de un vientre, estás protegido, pero por otro lado expuesto a un mundo de novedad, exploración, etcétera, y aventura. Entonces, que para los latinos es una visita malera, ¿no? Digamos, que exacto, tienes, ¿no? Exacto. Entonces, me gustó mucho porque encontré este lineaje de pensantes que estaban hablando en esta búsqueda de, vamos a decir, la condición humana ideal, el espacio del sistema nervioso ideal, y describirlo de una manera tan potente. ¿Cómo se siente? Bueno, se siente sentirte seguro y expandido al mismo tiempo. Y entonces eso se ha convertido en énfasis en el libro de ese tema. Me encanta. Sí. Porque además creo que hay este craving, esta necesidad de cada vez sentirnos más seguros, pero al mismo tiempo poder expandir. Las dos cosas. Los dones, el servicio, lo que tienes para compartir, los talentos creativos, etcétera, etcétera. Exacto. ¿No? Que es parte de esta conexión humana. Yo pienso que uno de los caminos para entrar en ese espacio de sentirte seguro y expandido al mismo tiempo es a través de la risa. Nosotros en Venezuela usamos una expresión que se llama cuando se te sale el gafo, que es cuando te pones a reírte y se te pone el simple. tonto, se te sale el gafo, decimos, se te sale el gafo, o sea, ya no puedes parar de reírte. Pero yo me puse a hacer research y según lo que leí, el gafo es un arquetipo sagrado, the holy fool, the holy fool, el gafo sagrado, que es el que podía hablar sobre las cosas difíciles de una manera absurda. Entonces utilizaba la risa y el absurdismo para hablar sobre lo serio y lo sagrado. Y entonces describen una risa convulsiva, como lo dice Nature's Epileptoid Catharsis, un catarsis epiléptico. O sea, donde estás teniendo un ataque epiléptico de risa. Y en ese momento, ese delirio está expandido, el ego desapareció. Pero cuando te estás riendo no puedes tener miedo ni ansiedad. No, estás en el momento. Seguro. Entonces, para mí, la risa es muy importante. Me encanta. Y además, acercarla mucho más a los espacios, porque digo, cada vez hay más estudios, hay más ciencia de los efectos de la risa, la risoterapia que hacen en los hospitales con pacientes que están en un estado terminal y cómo cambia parte de su proceso de sanación el hecho de poder reír. También creo que mucho, no sé, en algunas de estas como espacios donde ¿no? las personas van a ser psicodélicos, hay unos que lloran y hay otros que también ríen muchísimo. Claro, y es muy es como importante. es una parte de que también su cuerpo necesitaba esa descarga, esa conexión con la risa. Total, ¿no? total. Porque si observamos un poco la sociedad moderna el día de hoy, pues obviamente hace sentido que la banda y que todos tengamos ansiedad y que haya depresión y que haya, ¿no? Si estamos haciendo cosas rutinarias, con unos horarios fijos, basados en ciclos hormonales masculinos que están regidos por la testosterona de 9 de la mañana a 5 de la tarde, ¿no? Si estamos en estos, ¿no? Entrándole a hacer tareas repetitivas, a un poco el tema de no cuestionarte, de cómo seguir órdenes, de estar contenidos, ¿no? Sin esta expresión, obviamente va a haber mucha sintomatización, y la sintomatización la vemos allá afuera. Está el bruxismo, está no solo temas de enfermedades mentales, sino temas también somáticos en el cuerpo. Total. Y justo la contraparte, creo que es mucho eso, el tema de estar presente, el tema de la risa, el tema del juego, de estar conectado, de divertirte, de tener tus espacios ritualísticos para que puedas conectar y un poco para hacer esa contraparte a la sociedad moderna. Total, es muy importante. O sea, y hay que ritualizar esos desahogos. Que sean constantes. Sí. Y yo me siento, obviamente, un gran privilegio porque como he tenido una carrera, vamos a decir, creativa en lo que llaman the creative arts, donde, o sea, tu trabajo también forma parte de estos espacios de flow y creatividad y risa. Y sé que no todo el mundo tiene acceso a eso como parte de su vida día a día, de su trabajo. Pero yo, o sea, he ido por un camino donde hasta he dicho que no a ciertas oportunidades más comerciales porque he querido ser más y más como un artista independiente, que le doy mucha prioridad a mi crecimiento espiritual y psicológico. Para prevenir que las artes se conviertan en algo obsesionado con estatus y ego,
porque si no entras en la misma trampa que cualquier mundo corporativo y esas ambiciones a veces que nos chupan el espíritu. Ujú, totalmente. Hablas ahorita acerca de estos despertares espirituales, estos despertares de humanidad, los despertares de conciencia que habla Timothy Leary y que hablan, ¿no?, otros autores, otros psicólogos, otros expertos. Para ti, ¿cómo está viniendo ese despertar de conciencia hoy? Ya, las cosas ocurren a veces en paralelo. O sea, por Ujú, un lado hay lo que Jamie Wheal llama una carrera, a race to the brainstem. ujú, O sea, una carrera por, vamos a decir, secuestrar nuestros sistemas dopaminérgicos ujú, con las redes sociales y colapsando a una cultura de agresión contra uno al otro en las redes, una crisis epistémica donde nada ujú. sabe qué es verdad, todo es una conspiración. Y esto ocurre en paralelo a inteligencia artificial, herramientas para expresión personal que nunca nos hubiéramos podido imaginar y una revolución psicodélica de la salud mental a nivel global, donde más y más estudios están mostrando que hay catarsis transformacional que despiertan a las personas, que les cambian las perspectivas. Entonces, las dos cosas ocurren al mismo tiempo, o sea, todo en paralelo. La dualidad. Eso, Ujú, y yo me siento que, bueno, tú tienes que ser el ejemplo del cambio que tú quieres ver ujú. y a veces me siento frustrado por lo que veo y otras veces me siento que hay tanto para maravillarse y depende de dónde tú escoges mirar. Ujú, Yo creo que lo que es la autonomía personal y tu dieta mediática te pone la responsabilidad sobre tus hombros de ujú. decidir qué es lo que quieres consumir Sí, y si suficientes personas adoptan, vamos a decir, una dieta mediática, o sea, y que traten esa dieta mediática de la misma manera quizás que tratan su dieta de comida. sí. Yo creo que la responsabilidad está en el individuo. Mm, O sea, como que hay mucho de qué preocuparse y hay mucho de qué maravillarse en simultáneamente. claro. Y nosotros podemos curar esa experiencia, ¿no? O sea, Tenemos que, seleccionar qué tenemos que. vemos, qué consumimos, con quién frecuentamos, ¿no? Dónde conectamos. Responsabilidad personal. Y en ese Ujú, sentido lo que yo más espero, o sea, es que la gente logre conectar con la intuición ujú. interna que quizás sabe qué es lo que más les hace bien. Claro, claro, claro. Tu trabajo siempre ha unido ciencia, filosofía y espiritualidad, ¿no? ¿Cómo ves el puente entre estos mundos que históricamente se han visto opuestos? Y Sí, hoy empezamos a ver que están ya tocándose la puerta entre ellos y en muchos ya total. está, se están dando la mano. Hay un libro conocido, creo que es Leonard Shlain, que se llama Art and Physics. A mí siempre me ha encantado donde estos mundos convergen. Ujú, Ursula Le Guin, otra escritora, dice, la ciencia te lo explica todo desde afuera y la poesía te explica todo desde adentro. ujú, La ciencia explica y la poesía implica. ujú, Y entonces yo siempre he sido una criatura que le gusta tener los dos en paralelos. Como dice Alain de Botton, un periodista quizás es más, vamos a decir, accurate. ¿Cómo se dice accurate? más preciso. Más preciso. Ujú, Un periodista es más preciso en describiendo los acontecimientos que ocurrieron a tal persona ayer. ujú, Pero quizás un poeta te puede descubrir esos acontecimientos de una manera más verídica que la realidad empírica. A truth beyond the literal grid. Y los dos son verdad. Los dos existen en paralelo. Pero quizás hay que tener una distinción, que ujú, es como la distinción constitucional de Estados Unidos que separa church and state. ujú. I'm like, okay, this is the literal grid and this is the poetic grid. Sí, Know the difference. claro. Y los Los dos dos son son parte. reales, pero Ujú. viven en diferentes espacios ontológicos, quizás. Totalmente. Me recuerda mucho a esta imagen visual donde tienes tres luces viniendo, una luz de arriba, una luz de la derecha y una luz de la izquierda hacia el mismo objeto. Y cada uno genera una sombra distinta. El de Mm. arriba genera un rectángulo hacia abajo, el de la izquierda genera un triángulo y del otro lado genera un círculo. Entonces es el mismo objeto, pero depende del punto de vista que lo veas, te da un rectángulo, un círculo, un triángulo, Brillante. Y ¿no? todos, they're all true. They're all true. Y luego nosotros muchas veces estamos como todo el tiempo diciendo que quiero tener la razón, que todas las personas piensen como tal, tal, ¿no? Desde
diferentes sistemas, diferentes Sí, ideologías, sí, entran religiones, sistemas sí, educativos, sí, etcétera. Decir, esta versión es la correcta y la sí, gente tiene que pensar de esta forma. Y al sí, final es como, total. pues, hay diferentes puntos de vista, Claro, ¿no? y eso causa mucho los problemas, tener que Sí. imponer una verdad sobre la verdad del otro. Ujú, Y yo creo que algo que me ayudó mucho es que estudié en una escuela internacional ujú, en Venezuela. Entonces mis amigos eran de todos diferentes países y religiones del mundo. mm, Y teníamos que aprender a llevarnos bien y aceptar nuestras diferencias y ujú. encontrar sitios de donde había comunes, cultura común. Y entonces eso te muestra que la cultura es una realidad virtual. Sí, Y eso no significa que no es real, sino que tiene virtualidad. O sea, sí. significa que le puedes cambiar de canal. Puedes ir de una cultura a otra cultura y cada una tiene su sentido lógico interno. Ujú, ujú. Cada uno es real. Sí. ¿Qué piensas de la idea de que Ajá. la ciencia también puede ser un acto espiritual cuando Sí. despierta la sensación de misterio Ah, y no, de total. trascendencia? No, total. Bueno, yo apuntaría a las personas a la película Interstellar de Chris Mm, Nolan, ujú, que es una película sobre la física, la astrofísica, la exploración espacial. Y sin embargo, esa película es una experiencia religiosa. ujú. Cuando ellos estudian el time dilation, la atemporalidad de estar cerca de un hoyo negro y cómo afecta cómo el tiempo pasa aquí, cómo el tiempo pasa allá y la relatividad y esto y lo otro. O sea, me sentía como si estaba tripeando en psilocibina y estamos viendo una película más científica imposible, por un lado. Entonces, yo pienso que la ciencia está llena de misterio. Todo está lleno de misterio. Todo está lleno de milagrosidad, Ujú. diría yo, siempre y cuando lo atendemos con esa manera, con esa percepción virgen, abierta, reverential. Ujú. Creo que era Henry Miller que decía hasta una grama, un pedacito de grama verde mirado con el ojo correcto es algo milagroso. Agarra un Milagroso. microscopio y mete cualquier cosa debajo de un microscopio, mete lo más ordinario Sí. debajo de un microscopio, te va a volar la cabeza. Entonces, pienso que the miraculous is everywhere. Está en todos lados. Y Total. depende con qué, o sea, tener esos ojos de poderlo ver Claro. Esa constantemente. inclinación de Sí. quererlo ver. Ujú. A través de los años has hecho cientos y cientos de películas, cortos, Sí, sí, ¿no? O sea, eres sí. un filmmaker por naturaleza, ¿no? Ujú. ¿Qué es lo que más te ha maravillado de la experiencia humana? Ah, yo creo que a mí lo que más me gusta es cuando tenemos experiencias donde nos conmovemos colectivamente. O sea, una de las experiencias que más me gusta es compartir mis películas en grupos grandes Ujú, o simplemente ver una película en grupo. Y esa sintonía, esa comunión que existe when we have una experiencia compartida entre muchos y donde nos conmovemos juntos. ujú, Que cuando nos conmovemos, cuando hay lágrimas, cuando hay ternura, cuando hay vulnerabilidad, eso nos hace darnos cuenta o recordarnos que somos uno o tenemos mm, la capacidad de querernos sin distinción. Y es una sensación que me fascina. O sea, cuando el arte nos permite conectarnos a través de ese lente de éxtasis y amor y comunión. Y yo creo que siempre estoy buscando esa experiencia pico a mm, través del arte, a través de la expresión, ujú. de Divino. conmovernos. Ujú. Y además de estar generando los espacios para que eso pase, ¿no? Claro, Tu total, set and setting, total, ¿no? Para total, llegar a eso. total. Oye, ahorita que está empezando, ¿no? Esta mezcla de mundos, ¿no? Sí, Donde sabemos que ya es un antes y después, que ya llegó la inteligencia artificial, que ya está aquí para quedarse, que está haciendo total. un cambio exponencial en la cultura, Sí, en la forma en la que trabajamos, la forma en la que aprendemos. O sea, ya la Tierra, la vida en la Tierra, ya nunca va a volver a ser la misma por la ya inteligencia cambió. artificial, ¿no? Ujú, ujú, Entonces, he estado trabajando mucho con la inteligencia artificial en tu nuevo proyecto de los Psychedelic Puppets, ¿no? ujú. Cuéntame un poquito acerca de cómo has juntado estos mundos y platícanos acerca de este nuevo proyecto de los Psychedelic Puppets. Sí, es curioso porque yo llevo 15 años, vamos a decir, siendo una voz optimista, compartiendo una visión como un hype Ujú, man sobre la inteligencia artificial, ujú, prometiéndole al mundo lo que viene. Estas son las tecnologías exponenciales. ujú, Lo que viene es la imaginación exteriorizada. Pónganse a pensar esto. Y yo creo que ahorita llegó.
llegó. Ya está aquí. Entonces me siento que ya se acabó, no se acabó, pero ya no se trata de Jason convenciendo a la gente de lo que viene en espacios corporativos, sino Jason mostrándole a la gente lo que arribó. Y entonces ahorita estoy trabajando con un socio creativo que se llama Brad Nessick y estamos haciendo esta serie. Nuestra primera serie se llama Los títeres psicodélicos, donde estamos explorando la salud mental, la conciencia humana, el interior, las geometrías imposibles de nuestro interior. Pero estamos utilizando la inteligencia artificial para visualizar, para traer y visualizar y crear estos mundos que podemos navegar como televidentes, como cineastas, trayendo imágenes de geometrías imposibles. O sea, creando la imaginación imposible. O sea, tratando de mostrar a través de la absurdez y la imaginación y el surrealismo lo que es posible con estas herramientas. Dicen, el único límite es la imaginación. Bueno, yo voy a mostrar que mi imaginación no tiene límites. O sea, que lo que queremos mostrar aquí son bellezas imposibles, nuevas bellezas, nuevas configuraciones de la belleza interna, de la belleza imaginaria. Y pintar esto, pero pintarlo a la velocidad de la luz. O sea, to speak it and it becomes. Lo dices y se hace realidad. O sea, es hechizante. Y entonces estoy gozando muchísimo Claro, que además, contando estos cuentos. Y también el cineasta frustrado mío que dice, bueno, yo estoy haciendo cortometrajes, siempre yo narrando todo. Bueno, ahorita no, ahorita yo estoy trascendiéndome a mí mismo. Y ha sido maravilloso. estás going, o sea, más allá, porque además una cosa es lo que tenemos en la imaginación y aquí Claro. con la inteligencia artificial ya lo puedes visualizar. En vez de explicarle y tardarte tiempo a una persona, es que fíjate, imagínate que un cuarto se disuelve. Aquí es como, le dices el prompt, Ajá, ¿no? ya. Un cuarto que se disuelve, todo el mundo lo ve y dice, ah, perfecto, ya te entendí tu idea. Entonces creo que, o sea, utilizar la inteligencia artificial a nuestro favor nos permite expandirnos. Total. De una forma mucho más exponencial que si no la utilizáramos. Total, ¿no? Ahora, ¿tú crees que estos avances con inteligencia artificial y todo lo que falta por venir nos va a hacer más humanos, más conscientes? ¿O cómo lo ves? Es una buena pregunta. Y entiendo que la gente a veces se asusta. Se pone a pensar en la película Terminator. Pero a mí me gusta mucho Kevin Kelly. Kevin Kelly es un escritor, filósofo brillante. Él fundó la revista Wired Magazine. Él escribió un libro que dice, ¿qué quiere la tecnología? What does technology want? Y él dice algo muy interesante. Él dice, la pintura es una tecnología. La escritura es una tecnología. Son tecnologías. Imagínate lo pobre que sería la humanidad si no hubiéramos inventado la tecnología de la pintura antes de Van Gogh, o si no hubiéramos inventado la tecnología de la escritura antes de Shakespeare. Entonces, yo lo que le digo a la gente es, ¿qué nuevo tipo de arte, qué nivel de talento latente existía dentro del ser humano que ahora va a poder expresarse gracias a estos nuevos instrumentos? Y ese es el protopian view, ese es el optimismo que yo cargo. Me encanta. Pero obviamente también podemos manifestar nuestras pesadillas, entonces por eso que tenemos que hacer el trabajo interno. Sí, el trabajo interno, porque creo que lo único que me hace cuestionar es si la inteligencia artificial, o sea, aprende por tres cosas, ¿no? Por los datos que están allá afuera, por los modelos que son, digamos, como las instrucciones y los algoritmos que le das, ¿no? Y si eventualmente la inteligencia artificial está aprendiendo de una sociedad que todavía no llega como a una mente humana, que todavía no llega a un nivel de conciencia, ¿no? Pues va a estar repitiendo los mismos errores que tenemos como seres humanos, ¿no? Guerra, lastimar a otra persona, juzgar, arrogancia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿en qué punto podemos hacer que también la inteligencia artificial llegue, en cierto sentido, a enseñarnos más a nosotros mismos sobre la posibilidad y la expansión que podemos tener en nuestra propia humanidad, en nuestra propia despertar? Me encanta. ¿No? Porque creo que ahí entonces sí sería utilizarla realmente a nuestro favor, a que también pues, que nos pueda guiar a un potencial que todavía ni siquiera hemos descubierto. Total. ¿No? Es que lo que viene es, yo creo que es arte trascendental potencialmente. O sea, una revolución mitopoética de nuestra capacidad de soñar y crear y realizar. ¿Y crees que la tecnología potencia o limita nuestra capacidad de asombro? Depende de cómo lo usamos. O sea, para mí
para mí yo estoy asombrado con lo que estoy creando con mi amigo Brad. O sea, estoy asombradísimo. Cada vez que creamos algo nuevo, me vuelo mi propia cabeza. O sea, yo le No digo a la sabía que gente, yo no lo estoy existía. haciendo por la audiencia, yo lo estoy haciendo porque estoy disfrutando tanto ver mi propia imaginación manifestarse así. Llegar a esos límites. Estoy ¿No? hechizado. Me encanta. Si pudieras compartirle algún consejo creativo, algún hack, algún mensaje a la A la gente que gente. te está escuchando hoy, ¿qué les dirías? Bueno, los invito, por favor, que vayan a mi Instagram y vean estos cortometrajes de los Psychedelic Puppets. Creo que van a disfrutarlo muchísimo. Les invitaría a crear espacios afuera de la cronometría. Sálganse de la matriz, entren en estos espacios donde el tiempo se hace líquido, traigan música, traigan compañía, traigan intención y sálganse de lo cotidiano y entren en estos estados de asombro. O sea, mi invitación es, hay que crear espacios para que esto ocurra. Build it and it will come. Mucha gente no crea los espacios, no crean las intenciones. Entonces mi invitación es que lo hagan, o sea, que tengan más disciplina sobre sus prácticas extáticas, Me encanta. paradójicamente. Y ahí me llega mucho preguntarte, me acuerdo de este libro del acto creativo de Rick Rubin, ¿no? Que habla que están estos cuerpos de energía, de pensamiento, de ideas, ¿no? Que están accesibles para nosotros y de repente tú conectas a él y bajas cierta información y otra persona quizás a 2 calles está bajando la misma información que tú. ¿Cómo crees que estos estados de conexión y de asombro te ayudan a bajar información y desde tu interpretación, de dónde llega esa información? No me atrevo a decir de dónde, pero definitivamente, o sea, si tú le quieres dar énfasis a una palabra escrita, de repente le pones italización. Y yo pienso que es una buena metáfora para lo que yo quiero hacer con la percepción. Quiero italizarla para darle énfasis, para traerle atención al acto de percibir. Es muy importante, o sea, es muy importante poder percibir tu percepción, despertarte un poquito, to be the observer and the watcher at the same time. Y hay un término que se llama la distancia estética, que es lo que uno, por ejemplo, siente cuando va al museo. O sea, cuando tú vas a un museo, tú estás caminando por el museo, tú no estás en el mundo transaccional, tú no estás llegando del A a B. Tú estás caminando y cualquier objeto ordinario, o sea una pintura, o sea, un objeto, es contemplado de manera diferente porque estás como que removido, estás distanciado de la dimensión utilitaria. Entonces estás viendo el objeto decontextualizado. Entonces eso hace que tenga una luminosidad de asombro. Y esa distancia estética, ese detached perspective, lo podemos traer a nuestra vida. O sea, y eso es, hay una gente que dice que eso te distancia, pero para mí no, eso me distancia para conectarme más. O sea, y bueno, me parece que es algo que es muy importante y me siento que de ahí vienen reflexiones y vienen insights visionarios que no fueran posibles si no estamos en esa, vamos a decir, alteración. Pero no me atrevo a decir de dónde viene la información que viene en esos momentos. Me encanta, Jason. Buenísimo. Y de cierre, ¿qué te sigue sorprendiendo hoy? ¿Qué te sigue robando el aliento y recordándote todas las cosas por las que vale la pena estar vivo? Cada vez que veo un perro corriendo por un jardín, son tan felices. Me encantan los animales. Yo creo que los animales siempre me despiertan ese asombro y esa ternura. Me encantan los animales. Me encanta, una de las cosas que me gusta mucho de los Países Bajos es que todo se hace en bicicleta. Entonces me parece que eso mantiene una percepción infantil, que eres como un niño De montando juego. bicicleta. O sea, me encanta ver a la gente en el opuesto al road rage. O sea, cuando la gente está en tráfico, está molesta. Enojados. Sí. O sea, me gusta ver a la gente paseando. Cuando la gente no está estresada, como que se ve una belleza, un naturalismo. Claro. Hay un semblante distinto cuando la gente va en bici en las ciudades, estar disfrutando el paisaje. Sí.
It's just, so that always, yeah, it always brings me back. Siempre me hace sonreír. Me encanta, me Sí. encanta. Y esa misma bici, ¿no? Como ese espacio en Sí, Burning Man de jugar, sí, total. de Conectar con explorar. el niño interno, para mí es muy importante. Yo vivo muy cercano a mi niño interno. Me encanta. Mm, Ajo por eso, porque luego a sí, nuestros niños internos los dejamos abandonados total, por un poco, total, ¿no? Entrar en esta adultez, ¿no? total, Y el adulting, pues a veces, total. si los desconectamos, se vuelve muy aburrido, Claro, ¿no? claro. Me gustaría hacerte unas 10 preguntas rápidas. Lo ideal Ok, es que contestes con una palabra o una respuesta corta, lo primero que ok. te venga a la mente, ¿va? Para ti, ¿qué es crear? Crear es vivir con intensidad. ¿Cuáles emociones vives mientras creas? Euforia. ¿Qué alimenta tu alma? Euforia y asombro. Uno de tus autores favoritos. David Lenson. Uno de los mejores libros que has leído. Mapas de la mente. Maps of the mind. Un consejo para alguien buscando su fuego interno. Un consejo para alguien buscando su fuego interno. Trata de irte solo a la montaña con música. Ponte a caminar. Uno de los problemas más urgentes para la humanidad. La deshumanización del otro. Si los seres humanos necesitáramos ponernos de acuerdo en una sola cosa para ser plenos, ¿cuál sería? Ubuntu. I am because you are. ¿Qué experiencia cambió tu vida? He tenido muchas. Pero definitivamente mudarme para Europa y cambiar el esquema de la matriz, incluso la matriz cotidiana, me mostró que el día a día puede ser diferente. Y por último, ¿cómo defiendes tu derecho a crear? Lo defiendo creando condiciones donde me siento seguro para poder expresarme sin ningún tipo de inhibición. Sí. Me encanta. Perfecto. Muchísimas gracias, Jason. A ti, gracias por a este todos. espacio. Gracias. Gracias por cotorrear, por hablarnos de tu historia, de tus asombros, de tu creatividad, de todo lo que has vivido y Gracias. experimentado desde tu lente, desde tu percepción. Es muy enriquecedor. Gracias. Gracias. Muchas gracias a ti que estuviste escuchándonos el día de hoy. Te invito a que te suscribas y nos sigas en todos los canales, en las plataformas, y te invito a que nos dejes tus comentarios o cualquier pregunta que tengas tanto para Jason como para mí. Muchas gracias por estar aquí y por conectar en este espacio.